Con la llegada del buen tiempo, con la llegada del verano, del sol, las charlas divulgativas de Asunción Clínica Osasuna Kalean vuelven literalmente a la calle, concretamente al Tinglado Tolosarra el próximo jueves, pasado mañana a partir de las 6 de la tarde. Quienes se acerquen a ese lugar podrán asistir a la charla Cáncer de piel, prevención, detección y tratamiento, que van a ofrecer las doctoras Maite López y Salud García del Servicio de Cirugía de Asunción Clínica, en colaboración con la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa. Vamos a saludar a Maite López, jefa del Servicio de Cirugía. ¿Qué tal, Maite? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues es importante tener en cuenta que nuestra piel puede sufrir este tipo de patologías, este tipo de cáncer, fundamentalmente por la exposición al sol, pero hay otras causas, ¿no? Vamos a ir entrando en detalle, ¿no? ¿Qué tipos de cánceres de piel hay, doctora? Básicamente nosotros clasificamos el cáncer de piel en dos subtipos, en el que es melanoma y en el que no es melanoma. Dentro de ese cáncer de piel que no es melanoma hay dos tipos también según a qué células afecte, el vasocelular y el espinocelular. El comportamiento es bastante diferente, sobre todo entre los dos grupos principales. El melanoma es un tipo de cáncer de piel que, aunque tiene una incidencia menor, es muchísimo más agresivo y mucho más mortal. Y el otro, el no melanoma, el epitelial, por así decir, ese tiene un comportamiento muchísimo más benigno. Bueno, hay que tener en cuenta que esta forma de cáncer, de esta patología, es a nivel mundial el quinto tumor más frecuente en el hombre y el sexto en la mujer, con lo cual estamos hablando de un tema importante, ¿no, doctora? Sí, es un tema muy importante y aunque dicho así parezca que las mujeres pueden tener cierto factor protector, realmente la exposición solar se produce en ambos sexos y tenemos que tener en cuenta las mismas medidas de prevención. ¿El sol es la única causa del cáncer de piel? No, pero sí es responsable, las radiaciones ultravioletas sí son responsables de más del 90% de los cánceres de piel. Después están otros factores, como por ejemplo pues el tener antecedentes previos en el caso del melanoma, el tener más de 50 lesiones pigmentadas de tipo melánico, o el tener situaciones de inmunosupresión, de sistema inmunitario suprimido, deficitario, bien por antecedentes quirúrgicos como un trasplante, por determinada medicación. También existe una predisposición genética en el caso del melanoma, pero estos son porcentajes que influyen mucho menos que lo que puede influir la radiación ultravioleta a la hora de producirse el cáncer de piel, porque hay que tener en cuenta que el mecanismo principal por el que se produce es porque las radiaciones generan un daño en las células de la piel que tienen un efecto acumulativo, y este daño en los genes de estas células son los que van a producir su proliferación, su reproducción y, por tanto, la formación del cáncer. Es lo que suelen decir los especialistas, ¿no? Lo que suelen decir los médicos, que la piel tiene memoria, ¿no? Efectivamente, tiene memoria y está claro que la exposición solar desprotegida de forma prolongada y los episodios anteriores de quemaduras solares tienen una gran influencia sobre el desarrollo en un futuro de cáncer de piel. Bueno, con respecto a otros cánceres, supongo que este tipo de cánceres es más fácil de prevenir, ¿no? Simplemente pues aplicándonos cremas solares durante las exposiciones al sol. ¿O hay algo más, doctora? Básicamente eso es lo que hay que hacer. Bueno, eso en los relacionados con la radiación solar, que como digo son la mayoría, es tan sencillo como hacer una buena fotoprotección. Después están otro tipo de melanomas, concretamente, que no tienen tanta relación con la radiación solar, y que eso supone pues la vigilancia de las personas que tienen muchos lunares, para que se me entienda bien, tienen que vigilar las características de esos lunares o si tienen algún cambio en su evolución a lo largo de los años. ¿Cómo surgen los lunares, doctora? Los lunares realmente no son más que depósitos de melanina y de melanocitos. Son un acúmulo de células y de pigmento que se pueden producir por componente genético, las características de la piel o por el efecto solar. Pero los lunares en sí no son lesiones malignas. Únicamente que si sobre esos lunares existe una continua agresión de las radiaciones y se produce un continuo daño de esas radiaciones, pueden transformarse en células malignas y en un melanoma. ¿La crema solar hay que aplicarla solo en verano?
No, nosotros decimos siempre que la radiación solar tiene un efecto sobre la piel durante todo el año. Otra cosa es que la incidencia de esa radiación, la altitud, la latitud de cada país o el hecho de que existan nubes que protejan un poquito, que nos cubran un poco más la zona de el cielo, no la atmósfera, pero bueno, o la capa de ozono mismo, todo esto tiene un factor de protección físico que hace que la radiación incida de forma diferente y nos hagan más o menos daño, pero no significa que no estemos expuestos. Entonces, aunque el factor de protección podría ser algo menor durante el resto del año, sí que es verdad que se aconseja tener una buena fotoprotección durante todo el año. Ajá, bueno, pues hay que salir de casa siempre protegido, con un poquito de crema. Pues en la cara, evidentemente, en verano, ¿no? Solamente, que es la parte que está expuesta al sol. Las partes expuestas, que no solo son la cara, perdona que te corrija, porque también puede ser el cuello, el tórax y los brazos, y las piernas también, que se nos olvida un poquito. Vale. Bueno, yo como solamente voy con la cara descubierta, pues no tengo ese problema. Pero bueno, efectivamente, cuando veamos que salimos a la calle, pues en manga corta o con tirantes o pantalón corto, pues hay que proteger toda la piel. Porque una vez dados los consejos para la prevención, vayamos a la detección. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la voz de alarma que tenemos que escuchar para detectar un melanoma o un epiteloma? Vale, si nosotros lo que tenemos es una lesión como una pequeña costra, como una pequeña postillita rojiza, irregular, que se levanta y luego parece que se ha curado, pero otra vez vuelve como a aparecer, esas son más características del epitelioide, del vaso celular o del espinocelular. Entonces, esas lesiones hay que consultarlas. Puede ser una lesión benigna, una queratosis actínica, cualquier otra cosa, o puede ser un carcinoma epitelial, y es muy fácil el tratamiento. En el caso del melanoma, si nosotros tenemos una lesión pigmentada que vemos que tiene una asimetría, es decir, si marcamos una línea que separa esa lesión en norte y sur o en este y oeste, vemos que no son exactamente simétricas. Por otro lado, el hecho de que los bordes presenten cierta irregularidad o que la coloración sea variada, que haya una heterocromía, que haya unos cambios en la coloración y que no sea homogénea, o que sea un diámetro superior a 6 milímetros, en fin, o que en la evolución haya cambios en ese lunar que teníamos, que siempre ha sido igual, y de repente hay un cambio brusco, empieza a crecer, empieza a cambiar la coloración, los bordes. Todo eso nos tiene que hacer sospechar que algo pasa. Otra cosa es que nos preocupemos en exceso pensando, tengo melanoma, no lo sé, pero desde luego sí que es motivo suficiente como para consultar al especialista. Y en caso de que se diagnostique un melanoma, ¿cuál es el tratamiento, doctora? El tratamiento inicial y muy efectivo es la excisión completa de la lesión. Quitarlo mediante una pequeña cirugía con anestesia local, quitar la lesión por completo. Obviamente, eso se manda a analizar y en función de las características de ese melanoma, si es que verdaderamente es un melanoma, en función del grosor fundamentalmente, hay una serie de clasificaciones que nos ayudan a tipificar su agresividad. Con eso se determina si es suficiente con esa cirugía inicial o hay que hacer una ampliación para quitar más tejido, o hay que analizar los ganglios que están alrededor, los ganglios circundantes. En fin, hay otra serie de opciones terapéuticas, o en el caso de que ese melanoma que hemos detectado ya presente metástasis, pues también hay otro tipo de inmunoterapias que habría que aplicar. Y ya estamos hablando de un escenario con un mucho peor pronóstico. Nos preguntan si todos los tipos de piel tienen que protegerse igual, con el mismo factor. No, las personas que tienen un fototipo claro, las personas del fototipo 1, que solemos decir, tienen una mayor vulnerabilidad a la radiación solar. Para que, orientativamente tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo tarda nuestra piel en ponerse rojiza cuando está desprotegida al sol. Pues eso nos va a dar una idea, aparte de las características físicas, nos va a dar una idea de en qué fototipo estamos. A un fototipo más claro necesita un factor de protección solar más alto.
Eso como norma general, ¿no? Como norma general. Insistimos en que hay que protegerse durante todo el año, no solamente en verano. Ahora en verano, evidentemente, más. Si vamos a la playa, sobre todo, también nos aconsejan, ¿no?, siempre evitar las horas centrales del día. Sí, porque son en las que incide la luz o la radiación solar de una manera más agresiva y entonces tenemos mayor desprotección. Por otro lado, también hay que recordar que a pesar de la aplicación de este factor de protección, si nos metemos en el agua, hay que insistir en asegurar que estamos verdaderamente protegidos. Doctora, supongo que opina, como muchos, que lo mejor del sol es la sombra. No sé si está de acuerdo con eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues el jueves, insistimos, dentro de las charlas que ofrece habitualmente Asunción Clínica, se hablará de cáncer de piel, prevención, detección y tratamiento con las doctoras Maite López y Salud García, del Servicio de Cirugía de Asunción Clínica, en colaboración con la Asociación contra el Cáncer en Guipúzcoa. Por cierto, los asistentes van a recibir un kit de protección solar, ¿no es así? Sí, es lo que hemos organizado. Nos parece que lo primero que hay que hacer es dar ejemplo, poner los medios para que todo el mundo esté fotoprotegido y sí, así es. Estamos hablando de que en el Estado español se diagnostican cada año aproximadamente 3.200 nuevos casos de melanoma, la mayoría entre los 40 y los 70 años, pero también el diagnóstico aumenta un 7% entre los jóvenes de 25 a 29 años. Esto también supongo que les preocupa, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber un cambio cultural en lo que es la exposición solar. Tenemos que insistir en la importancia, que no por darse cremas uno es menos adolescente o menos guay y que es muy importante la protección y sobre todo entender que la fotoprotección no es solo en la playa o en las piscinas. Cuando uno va al monte también tiene una exposición y además se va a grandes alturas o en determinadas zonas. Es importante tener en cuenta que ahí también hace falta una buena protección solar. Doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía de Asunción Clínica, gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Un saludo. Un saludo, muchas gracias a vosotros. Pues sí, nos dice Ana, yo y mis 8 millones de pecas evitamos el sol hasta en invierno. Otra oyente dice, yo en la cara 100 de protección todo el año. Las 11:29, paramos para tomarnos un café, baqué y continuamos.